Bienvenidos al episodio número 6 de nuestro podcast Lost in the Woods. En el episodio de hoy vamos a hablar de este misterioso y fascinante fenómeno de los fenómenos aéreos no identificados. OVNIs, comúnmente llamados, diferentes a los aliens. Queremos adentrarnos en este tópico y dar un poco de luz a qué es real, qué no es real, qué pensar, qué no pensar, qué ha pasado en la historia relacionado con estos fenómenos y qué está pasando ahora, especialmente con los gobiernos que lo están sacando información a la luz sobre esto, ¿no? Empezando con qué es un fenómeno aéreo no identificado. Bueno, como el mismo nombre lo indica, es un fenómeno aéreo que no está identificado. Bien, pero gracias bien. por la intro. Bien, No, sí, o sea, al final el resumen es eso, ¿no? Es algo que se observa. Normalmente los casos que vamos a hablar son bastante respaldados, o sea, que son mucha gente que lo ve a la vez, por ejemplo. Empezamos con esto, empezamos con la historia y antecedentes, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo empezó esto? Bueno, esto empieza hace mucho tiempo, miles de años. O sea, incluso hay relatos bíblicos ya que hablan de esto, ¿no? Avistamientos. Cristóbal Colón tuvo un avistamiento ovni. Ahora, claro, ya entramos en que eso no está documentado de ninguna manera, ¿no? Pero sí que tenemos algunos casos importantes que sí están bastante documentados, ¿no? Yo hice una pequeña lista son solo 4, ¿no? A ver, hay miles de avistamientos y miles de casos y miles de personas diciendo relatos y historias un poco místicas. Nosotros no nos vamos a centrar en eso, sino que nos vamos a centrar un poco más en los que realmente son un poco misteriosos de decir, bueno, esto está peculiar, ¿no? Y no tiene una explicación. Los más realistas, ¿no? Los casos más reales hoy. Sí, o los que tenemos documentación respaldada, ¿no? Para empezar, bueno, hay que mencionar a Roswell, ¿no? El incidente de Roswell. Famoso Roswell. Sí, al final es uno de los más famosos. Creo que todo el mundo sabe ya la historia de Roswell, ¿no? Al final. Donde básicamente, en teoría, vamos a decir en teoría porque no está corroborado al 100%, el ejército americano informa de que ha recolectado un objeto volador no identificado que se estrelló en Roswell, en el desierto, ¿no? Esto sale publicado en el periódico. Esta es la parte divertida, ¿no? Cuando un comandante del ejército sale y dice, oye, tenemos un ovni. O sea, está realmente escrito en el titular. Un día y medio después, cambian totalmente la narrativa a que es un globo aerostático, ¿no? Pero cabe resaltar de este incidente que tiene muchísima gente que lo vivió en primera persona, ¿no? Incluso mucha gente del pueblo, del área de Roswell, que recopiló piezas, ¿no? Etcétera, este tipo de cosas. Que luego desaparecieron todas misteriosamente, ¿no? Y es un globo aerostático, ¿no? Pero de aquí nace todo, ¿no? Es como el origen antes había avistamientos y tal. Lo que pasa es que este sí que por decirlo así, cambió un poco el paradigma del público, ¿no? De decir, pues parece que sí que es algo que ocurrió. De hecho, no sé, tú estuviste, ¿no? Por ahí, en esa zona. Sí, al lado del Death Valley. Sí, claro, o sea, lo convirtieron todo en el pueblo entero ahora está enfocado en eso, ¿no? Pero cambió la historia del pueblo y también de la percepción del público del fenómeno, porque de repente el ejército americano sale y dice, oye, tenemos un ovni. Y luego un día y medio después un poco esconde la cola y dice, no, es un globo aerostático que se cayó misteriosamente. Y ayer nos confundimos, o sea, nuestros expertos se confundieron y lo que veíamos no era un ovni, ¿sabes? Esto pasó en 1947 más o menos. Entonces es hace mucho tiempo, ¿no? Por supuesto sigue arrastrando hasta hoy en día especulación y teorías, ¿no? Hay gente que dice que sí que se agarraron hombrecitos verdes del suelo. Otro que no podemos entrar en eso porque realmente no lo sabemos. Sabemos que pasó algo, que algo se estrelló y que fue un poco misterioso y que el ejército estuvo involucrado en limpiar la zona, por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de cosas. Luego, ya si nos vamos un pelín más adelante, a otro caso muy importante fue en 1997, el que se llama el de las luces de Phoenix. Esto fue un avistamiento masivo encima de la ciudad de Phoenix. O sea, más de 1,000 personas vieron este objeto enorme. O sea, era un triángulo gigantesco. Este era el triángulo, sí. O sea, enorme. Miles de personas, incluido el alcalde de Phoenix, vio el objeto.
y lo vieron desde todas partes de la ciudad. La gente entró en pánico, empezó a llamar a la policía. O sea, hay reportes policiales de todos los incidentes de esa noche, de la gente reportando que efectivamente había algo enorme sobrevolando la ciudad. Poco después sale el alcalde en una rueda de prensa desmintiendo que esto había ocurrido. De hecho, hicieron como un poco de broma, ¿no? Y salió alguien disfrazado de extraterrestre en medio de la rueda de prensa, desmintiendo que, bueno, que no, que realmente esto no, que podía haber sido una alucinación colectiva, ¿sabes? Había varias hipótesis que no estaban relacionadas con que realmente hubiese algo ahí. Ahora viene la parte divertida. Hace poco, el ex alcalde de Phoenix, ya no alcalde, ha salido públicamente a decir que efectivamente mintió y que él también lo vio. No solo lo vio, sino que salieron del ayuntamiento a buscarlo para verlo en primera persona, ¿no? Estamos hablando de un objeto gigantesco, no es una lucecita, o sea, es algo muy grande que pasó por encima de la ciudad y lo vio muchísima gente. Luego también, para no centrarnos tanto en Estados Unidos, ¿no? Hay una serie de avistamientos que pasaron entre 1989 y 1990 sobre Bélgica, que es muy similar, ¿no? En este caso sí que eran luces, ¿no? Era una especie de como esferas luminosas o algo así, pero que se reportaron miles de avistamientos también a lo largo de toda Bélgica. De hecho, las bases militares fueron algunas de las que estaban viendo los avistamientos, ¿no? Se creó un poco de alerta nacional pensando, bueno, ¿qué está pasando? Entre otros tenemos varios, ¿no? No hace mucho tiempo hay varios aeropuertos que han tenido que cerrar el flujo aéreo porque hay algo que no pueden explicar sobre el espacio aéreo del aeropuerto, ¿no? ¿Y esto sale reflejado en el radar? Sí, esta es la otra. Sí, esos son los radares los que están viendo esto. Esto nos lleva un poco al último, que es el del famoso incidente Tic Tac, que es el que lleva todo esto en el Parlamento americano hace poco. Donde para rematar, o sea, estamos hablando de varios radares en tierra y en mar, ¿no? Que detectan estos objetos sobrevolando. Y 2 pilotos de la Marina de Estados Unidos lo documentan en video, ¿no? Estos son los videos que se publican inicialmente en el New York Times en 2017, bajo una fuente confirmada del gobierno de la Marina, donde literalmente lograron grabarlo, ¿no? Esta es otra forma distinta, ¿no? de ovni, por decirlo así, porque cuando ellos dicen tic-tac es una especie de cono, ¿no? Es como una pastilla que sobrevuela, ¿no? Y estos pilotos entran un poco interactúan con este objeto, intentando identificarlo. Bueno, hay mil videos del piloto y de todos los pilotos, ¿no? Se pueden ver todas las entrevistas, ¿no? Con los pilotos. Sí, bueno, podemos dejar el link también abajo de Sí. alguna entrevista que hizo con Joe Rogan. Podemos también poner toda la declaración que hubo en el Parlamento, ¿no? Americano, delante del Congreso. Que yo creo que es el cambio de paradigma más importante sobre toda la cuestión, que es que por primera vez en la historia. Claro, por primera vez en la historia, primero la Marina de los Estados Unidos admite, después de negar durante 50 años que esto no es un fenómeno real y que no existe, que llevan estudiándolo durante 50 años en secreto, porque esto lo que hace es, bueno, ellos están asustados, por decirlo así, claro. Por supuesto, el ejército lo ve como una amenaza a la seguridad nacional. Imagino que todos los estados tienen la misma percepción, ¿no? Por ejemplo, sí que hay países europeos que están mucho más abiertos al tema. Por ejemplo, Francia creo que tiene abiertamente un estudio de los ovnis y avistamientos, se documenta. Luego tienes MUFON, por otro lado, que es una organización independiente que documenta todos los avistamientos. Y tiene que ser, o sea, no es que cualquiera, puedes llamar, pero para que realmente cualifique tiene que cumplir ciertos criterios, ¿no? Se le da prioridad a los pilotos. Comentar, o sea, como para alguien que no sabe nada y ha escuchado la cultura popular hablando de esto y siempre a los locos que quieren creer en esto, siempre ha habido un problema con la gente que no dice la verdad. ¿Cierto? Se difumina la realidad porque hay gente que está hablando tonterías y que quiere llamar la atención. Bueno, pues siempre hay mil teorías de la conspiración, ¿no? Y todo esto. Lo que podemos decir con certeza es, después de las declaraciones que hubo en el Congreso, los propios pilotos son los que reportan que el gobierno los coaccionaba para no dar la información, ¿no? Y hay un estigma social abierto sobre el tema, ¿no? No queremos discutirlo, no queremos asumir que esto es una posibilidad cuando hoy en día, a 2023, sabemos que es un hecho, que estos objetos sobrevuelan los espacios aéreos
de todos los países del mundo sin ningún... Nadie sabe realmente cuál es el origen. El ejército lo está documentando hace mucho tiempo, ¿no? O sea, no se ha desclasificado todo lo que tiene el ejército, por supuesto, que sería lo interesante, ¿no? Ver realmente cuál es el estudio de esta parte. Pero sí que hay un estigma muy, muy fuerte de la sociedad en asumir que esto es... O bueno, directamente lo clasificamos como hombrecitos verdes. O sea, como que después discutiremos esto, ¿no? Porque hay varias teorías al respecto. Una cosa que me pregunto es, y creo que se pregunta a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora el gobierno decide, o los gobiernos deciden sacar esta información? ¿Qué está pasando ahora que no ha pasado antes? ¿Creen que el ser humano es capaz de asimilar la información? ¿O hay una especie de manipulación detrás para que no nos estemos enfocando en algo que sea mucho más severo y esté pasando? Puede ser. ¿Por qué ahora? No lo sé. Realmente no hay una explicación clara por qué ahora. Sí que sabemos, por ejemplo, que cuando el New York Times publica los videos en 2017, esos videos ya estaban filtrados en internet desde mucho antes, ¿no? O sea, algún piloto de la Marina los había filtrado. Sí. Los había filtrado ya por su cuenta y no se les había dado ninguna credibilidad. O sea, ya había una discusión en internet enorme diciendo esto es un montaje, ¿no? Esto está grabado, esto está tal. De repente, en 2017, el New York Times, al parecer, consigue una fuente dentro de la Marina que les confirma que esto es verídico y que fue, por ejemplo, el del Tic Tac es el más sonado últimamente porque está corroborado no solo por radares, o sea, varios radares y varios pilotos. O sea, estos fueron dos equipos de pilotos distintos que salieron a perseguirlo. O sea, los primeros dos pilotos que se encuentran al Tic Tac no pueden grabarlo. Ellos vuelven al portaaviones y una vez en el portaaviones, el segundo grupo que sale a realizar las maniobras se encuentra con ellos, ¿no? En el pasillo y uno de los pilotos le dice al otro, oye, móntate la cámara porque hay algo ahí fuera, a ver si lo puedes grabar, ¿no? Y son esos clips que vemos, ¿no? Que podemos dejar algún link también abajo para que los vean si no los han visto. Sí, dato importante. Ahora el gobierno americano tiene en la página web, o no sé si es la página de objetos no identificados, le pasamos el link, tiene todos los vídeos released. Sí, exacto, publicados sí. oficialmente, los tienen en la página web. Bueno, claro, ahora el Congreso está haciendo presión. O sea, el Congreso por primera vez se está enfocando en que parece... O sea, ya ni siquiera se está enfocando en el hecho de intentar definir qué son y tal. Hay varias hipótesis, por supuesto. Sino que se está enfocando en lo que se llaman Black Projects, ¿no? Que Proyectos son, negros. Sí, es que se llaman así, ¿no? Pero son proyectos que están financiados por los propios americanos, ¿no? Y sus impuestos, pero no quedan documentados en ningún sitio y no pasan por el Congreso. O sea, que no tienen supervisión, ¿no? La democracia, en este caso, en estos proyectos no participa. O sea, simplemente ocurren en el trasfondo de toda la cuestión. Sin que nadie tenga ningún control de qué está haciendo, de qué se está haciendo, por qué se está haciendo. Y son muchos proyectos, ¿no? ¿Sabes? Antes de pasar a hablar de los tipos y si esto significa aliens o lo que sea, quería comentar también release público en México. El gobierno mexicano soltó enseñó como unas urnas con unos mini aliens dentro. Esto sí fue inventado. Esto fue inventado. Sí, ¿Por qué? Eso fue fake. Esto es fake. Esto, de hecho, esas momias, las momias de Nazca se llaman. Las momias de Nazca salieron hace muchos años, en 2015, 2016. Ellos han intentado varias veces presentar esto como evidencia de vida alienígena, ¿no? Y te hablan de pruebas del carbono 14, por ejemplo, ¿no? Y te dicen, no, claro, es que la prueba del carbono 14 corrobora que efectivamente esta momia tiene tantos años, ¿no? Pero se sabe por varios estudios que están muy documentados en internet, por todos lados, varios estudios franceses, independientes, que al final son un constructo de alguien que lo que hizo fue agarrar una mezcla entre huesos muy antiguos de animales y momias y montarlas. Las pegó con cola. Y ¿Las montan? Sí, literal, están montadas. Al menos la evidencia que respalda que son falsas es mucho mayor que la que dicen ellos, que no. Ellos te hablan de pruebas de ADN, ¿no? Y te dicen que no hay un ADN no identificado. Pero ¿cómo el gobierno
está lo sé. presentando esto No lo sé, también, no lo sé. justamente después de que el gobierno americano también presentara toda esta información? Bueno, yo creo que todo este tema del gobierno americano y la Marina realmente abriendo las puertas a la posibilidad de que esto es real, o sea, esto es un hecho, ha hecho que todo el planeta un poco se revolucione. También cabe destacar que hay mucho creyente, ¿no? Que realmente la desinformación que hay en Internet es enorme. Entonces, claro, ¿quién no? Todo el mundo querría creer que esto es cierto, ¿no? Y que tenemos prueba de algo, pero no hay que ser muy, muy cauto con todo Esto es un mensaje que quiero dar a la humanidad. Cuidado. ¿Por qué hablamos, como se dice en Venezuela, por qué hablamos tanta paja? Porque es divertido, supongo. ¿Por qué decimos información que no es real? Busquemos la realidad, busquemos la verdad. Porque al final, si hay algo allí, pues se descubrirá tarde o temprano, quizás más tarde que temprano. Pero no hablemos tanta paja. Ese es el mensaje que quería dar. Sí, supongo, yo qué sé. En el Congreso, uno de los que declaraba, de hecho, dijo que habían encontrado restos orgánicos no humanos, ¿no? Ahora, claro, podemos entrar aquí y abrir lo que ¿qué son restos biológicos no humanos? O sea, restos de una rata podrían ser restos biológicos no humanos. Podría ser algo bacteriológico. Podría ser... o sea, lo dejan muy abierto. Realmente, lo único que sabemos de verdad después de eso es que efectivamente la Marina está estudiando esto. La NASA ha abierto un departamento para empezar a estudiar esto abiertamente a nivel científico, ya intentando un poco quitar el estigma de que está todo el mundo loco quien piensa en esto. Porque efectivamente es un fenómeno que está ocurriendo. O sea, es algo que pasa, que se ve, que está documentado, que empieza a estar respaldado ya no solo por miles de pilotos comerciales y pilotos del ejército, etcétera, sino que ya estamos viendo información de radar, etcétera. O sea, que es algo que pasa, que tenemos que empezar a ver desde un enfoque científico. Hay que aplicar aquí el método científico e intentar averiguar qué está pasando, qué es esto. ¿Sabes? Ahí entra un poco el debate de la cuestión. ¿Tú qué opinas, Pap? Si realmente hay entes que están viniendo a visitar nuestro planeta, ¿cuál sería la intención? Si digamos que ya afirmamos que esto es real y que quizás no sea el ser humano, porque también está la posibilidad de que seamos nosotros mismos, No es descartable. pero con una tecnología muy, muy avanzada, ¿no? Pero digamos que no somos nosotros mismos. ¿Qué objetivo tendrían para venir aquí? Que está Bueno, primero hay que saber si realmente esto es un fenómeno natural. O sea, puede haber una explicación física de lo que estamos viendo. O sea, tendemos a pensar que esto que estamos mirando está fuera del mundo físico que podemos explicar, ¿no? Entonces, habría que descartar que aquí no hay una explicación meteorológica o así algún tipo de energía que se está manifestando allí, ¿no? Por algún fenómeno meteorológico o que produce el efecto, ¿no? Pero esto sí que lo rebato, con lo de TikTok. Aquí interactúan con el objeto. El objeto se mueve con ellos. No es que sea, me pasó el una objeto luz. reacciona a su presencia, sí. pero alguien podría decir, bueno, hay algo aquí que es un fenómeno energético, digámoslo así, y el hecho de verlo por el radar, fotografiarlo o lo que fuera, pues lo está afectando. Siempre va a haber alguien que va a intentar encontrar una explicación que sea física, ¿no? De una física que no conocemos y un fenómeno que no conocemos, ¿no? Si asumimos que no es así, sino que realmente es algo que viene de otro planeta, ¿no? De otro sistema, entonces la pregunta de, bueno, ¿a qué vienen? Sería, la que tú has hecho, sería la pregunta correcta, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando, no? Y luego, estos fenómenos no son iguales. O sea, como decía, hay un fenómeno donde había una nave, hay luces, hay este otro que no se ve claramente qué es, simplemente es una sombra que se mueve a una velocidad, se acelera, pero no son iguales. O sea, es el mismo fenómeno, son diferentes objetos extraterrestres, hay muchas incógnitas al respecto de qué se está observando, y la gente ve cosas. Entonces, lo que ve puede ser algo que viene de la Tierra, algo militar, por ejemplo, y no otras cosas no, etcétera, ¿no? Entonces,
tendríamos otra explicación aparte de la física, digámoslo así. ¿Cuál sería? Bueno, el universo prácticamente nadie le conoce un límite, ¿no? El universo infinito, un universo de unas proporciones tan grandes, tan enormes, ¿no? Que hablamos de hacer un viaje entre un planeta y otro puede significar millones de años a la velocidad de la luz. Entonces, en nuestro entendimiento de la física no hay nada que pueda viajar entre una galaxia y la otra. Son millones de años a la velocidad de la luz para llegar. Entonces, ¿qué está pasando, no? O sea, si hay alguna explicación, evidentemente está más allá de la física que entendemos. O sea, esa incluso es la controversia, que está totalmente en contra de lo que nosotros conocemos. de lo que lo conocemos. Bueno, Incluso de las leyes físicas del movimiento. O sea, si yo puedo hacer que un objeto acelere y frene inmediatamente a una velocidad que va varias veces la velocidad del sonido, ¿no? Evidentemente no es una tecnología que yo entienda. Pero luego el otro tema es oye, ¿cómo puede venir alguien, ¿no? de otras galaxias, de otros planetas que están a millones de años luz, ¿no? Donde nosotros, ni siquiera para llegar a Marte, tardaríamos 6 meses con la tripulación en la nave para llegar a Marte, y Marte está aquí al lado, ¿no? Prácticamente, aquí hablamos de planetas, galaxias. Pero bueno, es lógico sería absurdo pensar que en un universo infinito, ¿no? Si es que es infinito, pero es inmensamente grande, y con 100.000 millones de galaxias, que cada una tiene miles y miles de millones de planetas, ¿no? Que no haya planetas similares a la Tierra y que evidentemente no haya vida en esos planetas. Eso sería absurdo pensarlo. Lo lógico es pensar que evidentemente hay otros seres en el universo como nosotros o similares a nosotros, otras inteligencias, ¿no? Que pueden venir. Pero digamos que esto le daría lógica a que, oye, algo está pasando que puede indicar que algo puede visitarnos. Pero físicamente, con las leyes físicas que tenemos, no es posible. Entonces, bueno, aquí cabe otras especulaciones. La respuesta a mi pregunta. No puedo responder todavía porque vuelve yo no podría responder esa pregunta, La pregunta sin darle un sentido a qué significa que estén aquí. Por ejemplo, voy a poner una teoría, voy a poner una hipótesis que no me la invento yo, ¿no? Que es de Bernardo Kastrup, que he estado siguiendo y que él hace una especulación, ¿no? O sea, si el universo no es físico como lo entendemos, ¿no? Sino que tiene una naturaleza como mente, ¿no? Y tiene diferentes, digamos, niveles, ¿no? De complejidad y de superposición una con otra, yo pudiera pensar, y este universo no está limitado por el espacio y el tiempo, porque si no ya no hay forma de viajar, no hay forma de venir de otro planeta para acá. Si este universo que estamos mirando tiene esa peculiaridad de ser de otra naturaleza que no es física, entonces el espacio y el tiempo ya no es relevante. Así que la distancia entre una galaxia y la otra no es relevante. Si diferentes niveles de realidad o dimensiones se pueden comunicar en algún punto, ¿vale? Nosotros pudiéramos percibir en nuestro entorno, en nuestro universo, que no sería material, algo que viene de otro nivel de realidad, ¿vale? Que se ha conectado con mi nivel de realidad, de la misma naturaleza, pero que se ha conectado con mi nivel de realidad y aparece en mi nivel de realidad. Voy a simplificar todo lo que acabas de decir. ¿Qué? Que es básicamente nosotros... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En la física cuántica nos explica ya con pruebas. No sabemos explicar, se está intentando explicar cómo, pero sí que hay pruebas que nos dicen los resultados, que no hay espacio y tiempo, por ejemplo, ¿no? En la física cuántica. Simplemente lo que estás diciendo, según entiendo, es que si hay una inteligencia superior que logra entender que realmente no hay espacio y tiempo, o logra entrar en este camino y poder utilizar esas herramientas que nosotros con nuestras limitaciones del cerebro no podemos, entonces sí que serían capaces de llegar a contactarnos. Así es, sí. Bueno, todo esto está muy bien, pero estamos asumiendo que es algo extraterrestre. Sí.
¿Qué? Yo no he dicho Bueno, eso. intentando responder a la pregunta de por qué vienen, ¿no? Sí. Bueno, exacto. Él dice, ¿por qué vienen? Una sería esta, ¿no? Es una especie de civilización extraterrestre que por algún motivo está súper interesada en la Tierra. Ahí primero yo tengo mi conflicto. No es algo que pase porque, o sea, llevan tanto tiempo sobrevolando la Tierra que no tiene sentido. O sea, ¿qué es tan interesante en la Tierra? ¿No? O sea, que la vida es algo singular, tal vez. O claro, como aplicado a la ciencia ficción, que vienen aquí y te roban el agua. Pues si el universo está lleno de agua por todos lados, ¿por qué ibas a venir aquí a invadir unas hormigas en no sé dónde, no? Sí que es verdad que la vida sí que es singular según lo que sabemos, ¿no? O sea, las probabilidades son bajas. Quizás llame la atención. Bueno, no, lo de que son bajas es relativo, lo acabas de decir. O sea, si el universo realmente es infinito, bueno, la vida se ha reproducido infinitas veces en el universo. Sí. Entonces, no es algo tan singular. Nos parece singular a nosotros desde nuestro punto de vista, que es que no vemos muy absolutamente limitado. nada, Sí, ¿no? Claro. Luego, pero, o sea, si son extraterrestres y vienen aquí, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál es el objetivo de, por ejemplo, cuando hay conflictos o guerras, ¿no? De repente igual es interesante eso. Igual somos una especie súper violenta y eso es lo interesante. Ver cómo se pelean ahí unos primates, ¿no? Ah, mira qué tontos, ¿no? Algo así. Sí, por ejemplo. Después la otra posibilidad sería que, como dices tú, ¿no? Que creo que lo que entendí yo en tu resumen es que estamos hablando de seres interdimensionales, o sea, que son capaces de viajar entre dimensión de alguna manera. Bueno, podría ser curioso, ¿no? Pero entonces podría ser posible que sean humanos, o sea, seamos nosotros mismos de otra dimensión, ¿no? Porque debería haber otras dimensiones. Como que 11 eran, ¿no? En la teoría de cuerdas. Entonces, ¿somos nosotros mismos que venimos a vernos desde otro sitio por algún motivo? Bueno, se han hecho muchas películas sobre esto. La película Interstellar plantea que somos nosotros los que hemos hecho. Exacto. Hemos hecho el futuro y venimos del futuro a la Tierra para ayudarnos. Correcto. ¿No? O sea, es algo así. Hay miles de películas sobre el tema. Yo tiendo a ser escéptico en que podamos responder esa pregunta. Sí, sinceramente. O sea, realmente ya no podemos responder qué es esto y qué hace aquí. Nuestra capacidad intelectual de explicarlo ya es ínfima, ¿no? Esta explicación de la interdimensionalidad y todo esto puede coincidir con la física cuántica. El universo es una sola cosa, es un solo ente. ¿No? Entonces, la idea de que hay dimensiones y que las cosas se pueden comunicar sin la distancia, que es lo que hablamos del entanglement, ¿no? Cuando decimos que hay dos partículas que se mueven simultáneamente a nivel cuántico, esto ocurre. Entonces podemos decir que algo que está a millones de años luz está perfectamente comunicándose, está en la misma realidad en que estoy yo en este momento, en el presente. De manera de que eso físicamente en teoría es posible. O sea, es posible. Ahora, que estos son seres más evolucionados que están pasando de una dimensión a otra, es lo que podemos nosotros... Dependiendo de cuánto alcohol hayas tomado del día, pues te lo crees o no. Claro. Sí, no, al final lo único que estamos diciendo hasta ahora es que hay cosas que vuelan encima de la Tierra que no sabemos qué son. Que no sabemos qué son y se detectan en el radar. La otra cosa que yo creo que es interesante explorar aquí, no podemos responder qué son y a qué vienen, ¿no? Pero el hecho de que el ser humano está centrado en el mundo que entiende solamente, ¿no? El hecho de que en algún momento acepte que hay algo que está mucho más allá de nuestra comprensión, ¿no? Y que hay otros seres en el universo que no somos nosotros. Esto me parece interesante. Sí. Porque cambiaría nuestro punto de vista sobre lo que somos, quiénes somos, ¿no? A través de la historia empezamos pensando que todo el universo giraba alrededor de la Tierra. O sea, el Sol giraba alrededor de la Tierra. La Tierra era plana. Todo el cosmos. Gente que todavía lo piensa. Ya. De hecho, el cosmos era el sistema solar. Hasta hace muy poco descubrimos que había otras galaxias. Entonces se creía que solamente había la Vía Láctea. Uh-huh. Y luego resulta que hay cientos de millones, de miles de millones de galaxias. Entonces, claro, el cambiar el punto de vista de, oye, egocéntrico, ¿no? De que el ser humano es el centro de todo, ¿no? Y de entendimiento del universo, del cosmos, etcétera, etcétera, nos cambiaría de lugar, ¿no? O sea, oye, mira, no lo somos, ¿no? Aquí hay otra cosa.
a través de la historia esto ha pasado muchas veces, en la parte de la conciencia. Freud descubrió que, oye, la mayor parte de lo que hacemos es inconsciente. Nos destronamos la conciencia de nuestra fuente. Una cosa que sí que es real es que han habido avistamientos que al principio, desde los años 47, dijiste, no, 1947. Incluso antes, pero incluso antes, 47 documentados. Sí. No eran aceptados y ahora están siendo aceptados por el gobierno, básicamente. Esto me parece curioso. No, sí, o sea, el simple hecho del Área 51 es curioso, por ejemplo. O sea, ¿qué es el Área 51? Para los que no saben. Bueno, no sé la explicación exacta. Es una base militar, ¿no? Donde en teoría se hacían pruebas de aeronaves militares súper avanzadas, ¿no? Sí, exacto. Cosas eran secretos, ¿no? Secretos de Estado que se aplicaban a algo militar y ya está. Ahora, lo curioso e interesante del Área 51, ¿no? Aquí entraría Bob Lazar, que es un señor que se escapó del Área 51 hace mucho tiempo. Creo que eso fue en los 70 también, no sé cuándo fue. Y empieza a hablar de ovnis dentro del Área 51 y ahí empieza el revuelo del Área 51, ¿no? Porque este señor se escapa y dice que estuvo ahí dentro estudiando como fuentes de propulsión de una nave alienígena. Ahora, hay gente que dice que este tipo está loco, gente que dice que no. Ahora, estamos hablando de los 70, en este momento él dice que existe un área 51, ¿no? Que creo que la base la llamaba S4, ¿no? La que él estaba específico, que es como la subdivisión de la base. El ejército americano sale y dice, oye, esta base no existe. Yo no sé de qué están hablando, esto no existe. Hasta que 30 años después de repente aparece y dice, bueno, efectivamente el Área 51 existe. Y S4 también. O sea, esto es o sea, el tipo mentía, pero a medias. Exacto. Esto es curioso, ¿no? Y después es lo mismo con el tema todo esto de los objetos voladores no identificados, porque es como que el gobierno te dice, no, o sea, la gente que está viendo esto está teniendo alucinaciones masivas, es un fenómeno que no ocurre, que no tal, y de repente ahora en 2023 sale y te dice, bueno, efectivamente llevamos 50 años estudiando esto en secreto callados. Y eso en sí es peculiar. Es peculiar, o sea, ¿por qué ocultarlo, no? Si es algo que pasa y ya está. La única razón lógica que veo yo, siendo un poco pesimista, es que, bueno, ha habido esta cultura popular y ahora es un momento que hay tensión económica global. Estamos un poco al borde del abismo. Y para relajar las tensiones, esos son métodos que se usan desde toda la vida, yo creo, para distraer el foco de lo que está pasando a algo que está abierto, ¿no? Bueno, este es mi punto de vista pesimista de por qué ahora están haciendo el release de estas comunicaciones. ¿Cuál es el motivo? Puede ser. Bueno, el otro que dijimos antes también es válido, en el sentido de que no lo puedes ocultar. O sea, como antiguamente la gente veía algo, pero no lo filmaba, no salía en el radar, ahora hay demasiado testimonio. Entonces, si yo me doy cuenta de que la gente se va a enterar y yo no sé nada, entonces, claro, yo los tranquilizo diciendo que lo estoy estudiando. Puede ser. Es una manera de tranquilizar. Aceptas antes de que venga el caos. Claro. Y otra posible explicación es que estamos en otra época. Estamos en el siglo XXI, donde la gente a lo mejor está más abierta, o sea, no va a tener una crisis existencial pensando que hay extraterrestres. Bueno, no la ha habido, ¿no? Esta es otra cosa importante. De repente sale el gobierno americano y dice, oye, los ovnis son reales. Son reales. Y no solo eso, nadie se lo creyó igual. No. Y la gente, la que se lo creyó, dijo, bien. No hubo ningún impacto. No hubo ninguna reacción. Es como, bueno, ok, espérate, que ya cambió el TikTok. O sea, esta es la reacción de la sociedad del 2023 ante, yo qué sé, hay gente que lleva toda la vida estudiando esto, ¿no? O sea, que para ellos tiene que haber sido un día maravilloso, histórico, trascendente, cuando en realidad para nosotros no lo fue. No lo fue. Es verdad, no causó ningún impacto. Luego, hay tantas películas, ¿no? Donde se ha explorado esto y por qué y todo lo demás, que también uno se acostumbra un poco a la idea, ¿no? De, oye, mira, si esta gente está aquí, incluso, oye, a lo mejor vienen a ayudarnos, ¿no? Porque en algún momento hay una teoría que dice que no vemos civilizaciones cercanas porque se han autodestruido. Cierto. Y la nuestra, pues, puede ser que vaya en esa línea, ¿no? Vamos en esa línea. Vamos en esa línea. Entonces, vuelvan a ver el del cambio climático.
Entonces, alguien dirá, bueno, puede ser que esta gente está aquí hace tiempo y dice, bueno, si tenemos que intervenir en algún momento para evitarlo, ¿no? O para ayudarles, a lo mejor lo haríamos, ¿no? Eso puede ser otra explicación de por qué están aquí. Esto de los avistamientos, más avistamientos en momentos de guerra. En conflicto, en general. Conflicto. Sí. Sobre bases nucleares. Apoya en pruebas nucleares, etcétera. Parecen estar interesados en eso. O bueno, igual como dices tú, es algo meteorológico que por algún motivo ocurre sobre zonas de conflicto. Pero yo qué sé, durante la Guerra Fría hubo muchísimos avistamientos también porque el ejército estaba mirando mucho al cielo, ¿no? Hay una historia muy famosa durante esa época de donde sale todas las películas estas de la batalla por Los Ángeles. Seguramente ustedes no lo saben, pero esto es una historia real. O sea, todas las baterías antiaéreas de Los Ángeles una noche empiezan a disparar a algo que se queda parado encima de la ciudad, a lo loco. De hecho, hay una foto muy famosa de esto. Porque todo el ejército se activa detectando un objeto volador no identificado sobre la ciudad y abren fuego. Porque están en plena Guerra Fría. Ellos creen que es algo que va a bombardear la ciudad y abren fuego totalmente como si no hubiese mañana. Y al amanecer no había nada. O sea, nadie supo ver qué era lo que estaban disparando, pero toda la batería de la ciudad, ¿no? Hay gente diciendo que fue pánico masivo, ¿no? Abre fuego una batería antiaérea, otros tal. Pero hay una foto muy famosa de unos focos enfocando y algo en medio y todas las balas saliendo, ¿no? Y de ahí viene la historia de la batalla por Los Ángeles, porque ellos realmente abrieron fuego. Lo otro ni se inmutó. Lo que sea que había ahí no me pareció muy relevante. Esa es otra. Estos bichos no son... No es que tengan ningún problema, ¿no? O sea, de hecho, en la historia esta del TikTok, Tic-Tac, ¿no? Perdón, sí, whatever. Una de las partes graciosas es que el piloto, claro, él empieza a hacer una maniobra, ¿no? Para intentar acercarse a la cuestión y el Tic-Tac se va. Entonces, él contacta con el portaaviones y le dice, oye, acabamos de perderlo del radar. Y el del portaaviones le contesta, le dice, está en tu rendezvous point, que es un punto secreto que tienen los pilotos donde se tienen que reencontrar. O sea, si esto no es consciente, se echa unas risas a costa de los pilotos de combate, ¿no? Porque de repente le aparece donde se supone que nadie debería saber que está a 60 kilómetros de distancia. Y se para ahí, y el del radar del portaaviones le dice, no, o sea, no solo no está ahí, sino que ahora nos está vacilando y está en tu rendezvous point donde se supone que tienes que encontrarte con tu escuadrón, ¿sabes? Y lo sabía, ¿sabes? Después hay miles de avistamientos sobre bases nucleares donde se desactivan todos los misiles nucleares de golpe. Esto hay varios. O sea, hay muchas, es curioso. se pone encima una luz y de repente todo el sistema nuclear defensivo se apaga. Era un test. Se apaga. Era un test extraterrestre. O sea que podemos apagar todas las bombas nucleares para que no se autodestruyan. Un test no, yo creo que literal se están riendo un poco. Si realmente fuese algo inteligente dentro de esto, el tío está ahí sentado pensando, que tú crees que eso es importante o relevante lo que tienes tú ahí. O sea, mira cómo te lo apago, ¿no? O te los activo. Hay otras que te las activan. Desmentiría la teoría esta de que quieren ayudarnos. Porque si no, ya hubieran hecho contacto. Hubieran dicho, mira, no sean tontos. Sí, eso no ha pasado. Bueno, no, igual sí quieren ayudarte. Igual eso es una manera de reírse de ti diciéndote, oye, o sea, ustedes no son una civilización no somos relevante, no ¿no? somos tan inteligentes como dejen de para jugar entender con el átomo, ¿no? O sea, que se creen ustedes, ¿no? Pero bueno, ¿qué tan relevante sería salvar la Tierra en un universo infinito lleno de infinitas tierras? Es curioso. Con esto yo dejaría este último mensaje ahí, cerrando. No, pero sí, la pregunta es, bueno, tenemos estas preguntas, ¿no? Si realmente son algo de fuera, si es algo de aquí. Sabemos que hay muchos avistamientos, que hay comunicaciones del gobierno, se desmintió en su momento, ahora no. Pero no tenemos ni idea al final. No, eso sí que tenemos muchas más preguntas que respuestas. Realmente. Sí. Pero bueno, lo dejamos ahí a ver qué opinan y a ver cuál sería el siguiente paso de estos entities. A ver si nos escriben su percepción de toda la cuestión, ¿no? Exactamente. Bueno, y si hay algún ovni escuchando, que por favor, por favor escriba, se manifieste. Que critique, se ría de nosotros, no pasa nada, lo aceptamos. Lo grabamos. No lo entenderemos, pero ya está. Sí, exacto. Estaría bien, ya nos apagan las luces. Exacto. Muchas gracias por estar aquí. Denle a like y subscribe. Y nos vemos en el siguiente.